estar atentos a lo que el Señor nos va a hablar, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Mm, Gracias. Buenas tardes, hermanos. ¿Tardes o días todavía? Déjenme ver. Todavía días. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, Mateo capítulo 6, como seguimos estudiando esta porción, hermanos, Mateo capítulo 6. Le voy a pedir a los hermanos que están de mi lado derecho que lean el versículo 12, a mis hermanos que están en la parte de aquí del centro que lean el versículo 14 y a mis hermanos que están del lado izquierdo que lean el versículo 15. Así es que si ya encontraste Mateo capítulo 6, versículo 12, 14 y 15, les voy a invitar a que se pongan de pie. Y vamos a darle lectura en ese orden, hermanos. Primeramente los de mi mano derecha, versículo 12, los de aquí al centro, versículo 14, y los de mi mano izquierda, versículo 15. ¿Estamos listos? Así como van terminando cada uno, lo vamos leyendo, ¿sale? ¿Listos? Ok, a la una, a las dos y a las tres. Amén. Señor Dios, el ruego, la petición de los discípulos era enséñanos a orar. Y en especial, Señor, en esta mañana te pido que nos enseñes a perdonar, Señor. Te ruego, Señor, que trates en nuestro corazón con aquellas cosas que tal vez estamos batallando todavía hasta el día de hoy. Es algo tan importante, Señor, que para nuestro Señor Jesús no dejó pasar esta oportunidad de rogar, de clamar por el perdón. Así es que ayúdanos a entender la importancia del perdón en la vida de tus hijos, Señor. Te ruego que nos des claridad, que podamos tomar de tu palabra para nuestro corazón, que uses a este siervo que está delante de ti, Señor, para que pueda transmitir de una manera correcta tu palabra, Señor. Quita de mi corazón y de nuestros corazones cualquier ofensa, cualquier cosa, Señor, que pueda lastimar tu corazón, Señor. Perdónanos, bendito Dios. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, como muy probablemente ya lo intuyeron, hermanos, hoy vamos a hablar de el perdón. Déjenme ver si aparece ahí la presentación. Bueno, vamos a seguir. El título del mensaje, hermano, es el descanso del perdón. Precisamente vamos a ver y continuar estudiando esta oración que conocemos como la oración modelo o como una guía que el Señor Jesús estaba dando para poder enseñar a esos discípulos a orar. Y hoy hablaremos de este tema del perdón. Perdonar y reconciliar, hermanos, requiere de un esfuerzo. Requiere de un esfuerzo. El perdonar, hermanos, o reconciliarnos con alguien requiere de un esfuerzo, hermanos. Y preferimos, hermanos, muchas ocasiones evitar, hermanos, llegar a este punto de reconciliación o de perdonar, hermanos, porque no nos gusta esforzarnos. No nos gusta esforzarnos. Preferimos pasar de lado, pasar de largo, hermanos, con el sentido, hermanos, o con el propósito de no engancharnos, de no confrontar, de no relacionarnos tal vez con aquel que te lastimó, con aquel que te hizo daño, con aquel que te ofendió, con aquel que está pasando una situación complicada contigo. La falta del perdón puede llevarte a guardar un rencor extremo, resentimiento, depresiones, ansiedad, afectando tus relaciones espirituales con el Señor, pero tus relaciones también con las personas que hay a tu alrededor. ¿Alguien ha guardado alguna vez rencor, hermanos? Sí, 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 hermanos, alguna vez hemos guardado una molestia en nuestro corazón, porque si no, este mensaje tal vez no es para nosotros.
¿Hemos tenido que perdonar alguna vez y lo hemos hecho de la manera en que el Señor nos enseña? No lo sé. Cada uno de nosotros sabemos si hemos perdonado conforme a lo que el Señor enseña. Pero hoy vamos a tratar, hermanos, de entender lo que el Señor Jesús estaba enseñándole a estos discípulos al hablar este pasaje sobre el perdón, perdonar nuestras deudas. Lo opuesto al perdón, que podríamos decir que es condenar, castigar, juzgar. Déjame decirte algunas cosas que no es perdonar. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es que te reseten el chip, te lo formatean y ya no pasó nada. Perdonar no es borrón y cuenta nueva, no solamente es eso. Perdonar no es aceptar la conducta de los demás, es decir, bueno, pues es así y aquí nos tocó vivir, pues ni modo. El perdón no depende del arrepentimiento de la otra persona. El perdón no depende del arrepentimiento de la otra persona. ¿A alguien lo han ofendido alguna vez? ¿Se han sentido agredidos, lastimados por alguna persona? Pues el perdón no depende de esa persona. El perdón no depende del arrepentimiento de esa persona. Perdonar, hermanos, no es un signo de debilidad. Ahora, ¿es fácil, hermanos, pedir perdón? Hay personas que son muy duras, hermanos, que no les gusta pedir perdón, que no sienten la necesidad de pedir perdón, que están tan en su posición de que yo tengo la razón y yo no me he equivocado, que yo no debo de pedir perdón. A mí es el que me lastimaron. ¿Cómo crees? Hay personas tan contrarias al perdón que incluso expresan que Dios te perdone porque yo no. Lo que me hiciste fue muy grave y yo no lo puedo perdonar. Muchos creyentes hoy en día no entienden la importancia del perdón. Incluso, hermanos, hay creyentes que no sabemos ni siquiera perdonar a la manera de Dios, a la manera que nos enseña la Escritura. No conocer las consecuencias del no perdonar, hermanos, nos puede llevar a una vida, hermanos, de caras amargadas, de caras molestas, que lo único que hay en su corazón es rencor y amargura, falta de perdón. Volten a ver a sus hermanos al lado. ¿De qué cara les ven? Ah, ya se empezaron a reír. Creo que vamos por buen camino, hermanos. Perdonar, hermanos, es liberar. Ahora, perdonar, ¿qué es, hermanos? Perdonar es liberar a una persona de su culpa. Liberar a una persona de su culpa, de su deuda o sus consecuencias. Es una definición del perdón. Perdonar es liberar a una persona de su culpa, de su deuda o consecuencias, hermanos, por un acto de amor o compasión, hermanos, para restaurar una relación que se encontraba rota. Fíjense lo importante de esto, es quitar deuda, quitar castigo, quitar cualquier situación por un acto de qué? De amor y misericordia para restaurar algo que se había roto, algo que se había roto. También el perdón es pasar por alto, hermanos, la ofensa sin poner alguna penalidad. Vamos a ver 1 Corintios 6, 7, hermanos. Vamos a ver varios pasajes, así es que ten tu Biblia ahí a la mano. 1 Corintios 6, 7. Dice el apóstol, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no mejor sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Está hablando el apóstol Pablo a los corintios en estos problemas e incluso cuestiones legales que se estaban dando entre los hermanos y el apóstol Pablo les dice, ¿por qué no vives mejor el agravio? ¿Por qué no vives mejor el oprobio, lo que te hicieron? ¿Por qué no te quedas tranquilo con esa situación y perdonas? ¿Por qué quieres echar pleito? ¿Por qué quieres guardar rencor? ¿Por qué quieres tomar venganza entre tus manos? Postergar el perdón, hermanos, déjame decirte algo. Postergar el perdón, tal vez ahí en tu corazón, en tu mente, puedes traer rápidamente a alguna persona a la cual no has perdonado incluso todavía.
Hay personas, hermanos, que tal vez sus papás, algún familiar, algún conocido le lastimó hace mucho y ya murieron, ni siquiera se encuentran aquí y no tienen la capacidad de perdonar. Pero el seguir guardando el rencor y postergar el perdón, número uno, te lleva a afectar tu relación con Dios. Cuando tú no perdonas y sigues masticando esa afectación, esa molestia, ese dolor, tu relación con Dios cada vez se hace más y más grande. Número dos, cuando postergas el perdón, tu oración pierde efectividad. Oración pierde efectividad y lo vamos a ver ahorita adelante. Cuando tú no perdonas, tu oración pierde efectividad. Cuando tú postergas el perdón, hermanos, estás poniendo en duda la comprensión del Evangelio de Cristo. Cuando postergas el perdón, pones en duda la comprensión del Evangelio de Cristo. Cuando postergas el perdón, estás permitiendo que te afecte más a ti que la ofensa misma. Cuando tú empiezas a guardar rencor, hermanos, en contra de la persona por no perdonar, hermanos, la condición te empieza a hacer más mal a ti, más y más mal a ti, que la misma condición que te llevó a tener esa molestia tal vez con esa persona. Siguiente, hermanos, postergar el perdón me lleva a olvidar que Dios me perdonó primero. Postergar el perdón, hermanos, hace que la bendición de Dios se detenga sobre mí. El postergar el perdón hace que la bendición de Dios se detenga sobre mí. El postergar el perdón me hace esclavo del otro. El postergar el perdón. Cuando tengo un problema con alguna persona, con algún hermano, con algún familiar, ¿nos da gusto verlos? No. Y si te lo encuentras, ¿qué haces? Me doy la vuelta, me escapo, me subo, me encierro en mi cuarto porque no quiero verlos. Tengo un problema con él, no quiero hablar, no quiero discutir, no quiero llegar a ese conflicto, prefiero evitarlo. Y postergar el perdón, hermanos, te lleva a oponerte y a ser esclavo de la persona. Si va a estar él, no voy. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Si vamos a ir a esa reunión y van a estar, olvídate, yo no voy. Vete tú si quieres. Vete tú si quieres. Y te vuelves esclavo de la condición de la persona. Por eso Jesús, hermanos, considera dentro de este modelo de oración tan importante, hermanos, la descripción del perdón. Ahora, perdonar, hermanos, es liberar de un juicio o una deuda a alguien, como dice ahí. Dice, y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Liberar del juicio, liberarte de la deuda. Nada me debes, estamos bien. Es renunciar a un derecho de venganza. Cuando alguien te lastima, ¿no tienes ganas de molestar? Incluso lo hacemos, hermanos. Cuando alguien te afecta, cuando alguien va en contra de ti, buscas la manera tal vez muy sutil de vengarte, de hacerle ver tu molestia, de que algo no te agradó, de que algo te está ahí comiendo en tu corazón y te lo voy a demostrar para que te sientas mal. Es renunciar a un derecho de vengarte. Es dejar ir el recuerdo amargo, hermanos. Como les dije, olvidar, perdonar, no es que se olviden las cosas, pero es olvidar sin rencor, es poder recordar, perdón, sin rencor. Es que me puedo acordar de la situación, hermanos, pero ya no me duele, no me lastima. Yo les he dicho varias ocasiones, cuando tenemos una herida de momento, hermanos, nos duele, está supurando, está abierta, me has lastimado, me dolió lo que me hiciste, la herida está ahí y me duele, mira, te la puedo mostrar. Pero cuando esa herida sana y cierra, tal vez solamente quedó una cicatriz de la herida que hay ahí. Y la herida cerró, y la herida sanó, ya no supura, ya no sangra, ya no duele, pero hay un recuerdo ahí de que me lastimaron alguna vez. Pero ya no lo veo con dolor ni con rencor. Incluso puedo dar gracias de lo que en algún momento pasó. Perdonar también es, hermanos, es cargar con las consecuencias del pecado del otro, hermanos.
es cargar con las consecuencias del pecado del otro. ¿Esto no suena coherente, hermanos? ¿Suena coherente cargar con el pecado del otro y es perdonar? ¿Suena coherente? No. Pero ¿quién lo hizo así? Cristo. Cristo cargó lo tuyo y lo mío, todo lo terrible que somos, y lo llevó a la cruz y te perdonó en esa cruz. Así que el perdón, hermanos, involucra cargar el pecado incluso de la otra persona. En el Nuevo Testamento encontramos algunas palabras griegas para el perdón. Una de ellas, hermanos, es aphesis o apesis, hermanos, que es liberar, remitir, hermanos. Otra palabra, hermanos, que es la que menciona en este pasaje de Mateo, hermanos, la palabra es apiemi, apiemi, y les voy a pedir que me ayuden a buscar Salmo 103:12. Salmo 103:12. Cuanto está lejos del oriente, el occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esta palabra, hermanos, para perdón, hermanos, tiene la idea de arrojar, alejar, hermanos. Precisamente como lo menciona este pasaje, así como el oriente y el occidente están separados, hermanos, así el Señor ha arrojado, se ha deshecho, hermanos, de nuestro pecado para no acordarse más. Esta es la palabra que utiliza para perdón, hermanos. Otras palabras, hermanos, son apolou, de la cual derivan todas estas palabras, que es dejar, despedir, entregar, y una más, una palabra más que se utiliza en el Nuevo Testamento para perdón es charizomai o carizomai, hermanos, que es conceder gratuitamente el perdón. Ahora, ¿nosotros concedemos gratuitamente el perdón? Vas a vender, te voy a vender muy caro este perdón. Me hiciste esto, ahora tienes que padecer, te lo voy a vender muy caro, me tienes que dar, hacer, comprar, cuidar, tal, para entonces yo poderte perdonar. Así es que vamos al número uno, hermanos. Número uno, para poder entender, hermanos, por qué el Señor Jesús en esta oración modelo está introduciendo el perdón, hermanos, vamos a entender algunos principios. Así es que número uno, hermanos, el favor de Dios. El favor de Dios. Debemos forzosamente, hermanos, partir, hermanos, del perdón otorgado por Dios. Debemos forzosamente partir del perdón otorgado por Dios, hermanos. ¿Para quién? Para mí. Para mí, porque tú y yo somos pecadores. ¿Sabías que la palabra pecado en el Nuevo Testamento también significa deuda? Teníamos una deuda para con Dios que tú y yo no podíamos pagar. Así es que cuando habla perdona nuestras deudas, se está refiriendo a nuestra maldad, a nuestro pecado, a algo que era impagable para ti y para mí. Cuando oremos, hermanos, debemos de entender que el pecado, hermanos, se nos ha acreditado a nosotros, hermanos, por estar alejados de Dios, por no considerar a Dios y teníamos esa deuda. Pero cuando abrazamos el plan del Señor, el Evangelio, estas buenas noticias de que Cristo fue a la cruz a morir por nosotros, hermanos, entonces la deuda ha sido pagada. ¿Te acuerdas qué dijo el Señor Jesús estando en la cruz? De sus últimas palabras, consumado es, consumado es. Esta palabra del griego tetelestai, hermanos, era una palabra utilizada cuando hacíamos negocios y entonces yo como en el sistema Electra iba pagando en el Coppel, última mensualidad llegaba liquidada y la palabra para cerrar esa última compromiso de pago era tetelestai. Todo ha sido pagado, no te debo nada, nada sea deuda. No hay ningún otro resquicio, no hay letras chiquitas, no hay nada en oculto. Todo ha sido pagado. No hay deuda para los que hemos creído en Cristo Jesús. No hay penitencia ni voto, hermanos, ni compromiso, hermanos, en el cual podamos actuar tú y yo, hermanos, de una manera personal para quitarnos esa deuda. Ninguna persona por méritos propios, hermanos, puede quitarse esa deuda. Es necesaria la sangre de Cristo para redimir el pecado, hermanos.
Es una deuda contratada, hermanos, donde nosotros no podíamos hacer ningún pago, ningún abono, ninguna consideración podíamos tener en esa deuda. Pero una vez que estamos en Cristo, somos deudores perdonados, somos pecadores perdonados. Dios tenía una penalidad para ti y para mí cuando estábamos en Cristo. Dios tiene una penalidad por tu salvación y mi salvación. Y esta penalidad fue puesta, hermanos, en Jesús. Vamos a 2 Corintios 5:19, hermanos. 2 Corintios 5:19. Dice así que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Tú y yo que teníamos una deuda impagable, querido hermano, que teníamos un acceso ya directo al infierno, hermanos, fuimos reconciliados, perdonados por Dios por medio de Cristo, hermanos, por medio de Cristo. La salvación es gracia, hermanos. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Nada tiene que ver contigo. Es un regalo inmerecido. Es una deuda que pagaron por ti que no podías pagar tú. Ese es el perdón que Dios nos dio en la cruz. La ira de Dios, hermanos, que estaba puesta sobre ti. Imagínate esto, hermanos. La ira de Dios que estaba puesta sobre ti fue puesta sobre el Señor Jesucristo. Fue puesta por el Señor Jesucristo. Yo lo he comentado en otras ocasiones. Antes de ir a la cruz, el Señor se aparta para orar al huerto del Getsemaní y empieza a preocuparse en gran manera, incluso al grado de sudar sangre. Una condición médica, hermanos, que solamente sucede cuando hay una preocupación, hermanos, muy grande. Y el Señor empieza a sudar gotas de sangre por lo que iba a enfrentar. No eran los azotes, no era la corona de espinas, hermanos, no eran los clavos en una cruz, hermanos, lo que le preocupaba. Esa angustia tan grande es que el Hijo iba a estar separado del Padre. Y expresó el Señor Jesús, ¿por qué me has abandonado? Porque era necesario que la ira de Dios, hermanos, estuviera sobre su Hijo para pagar tu pecado, para obtener nuestro perdón. Era necesario que Él padeciese de esa manera para que obtuviésemos el perdón y vida eterna. Y después que tú y yo, por gracia, alcanzáramos salvación. Como el deudor en las manos del acreedor, así es el pecador en manos de Dios. Cuando van, usted me debe, usted me debe y me tiene que pagar. ¿Cómo nos sentimos? Es que no tengo, no completé la quincena, más gastos. Usted me debe y tiene que pagar. La ira del Señor está sobre aquellos que no se han arrepentido y puesto su fe en el Hijo de Dios, en el Señor Jesús. Número dos, hermanos, número dos. La naturaleza de Dios es que Dios es perdonador. Dios no actúa como nosotros. Cuando alguien viene y te lastima y esto y lo otro y te dice, oye, perdóname, no me hables. Después hablamos. En este momento no. Que ni me busque. Que no se acerque. La naturaleza de nuestro Dios es ser un Dios perdonador. Una vez que hemos creído en Cristo y confiado en Él, debemos estar claros que Dios siempre está dispuesto a qué, hermanos, a perdonar, a perdonar, a escuchar nuestras deudas. Ahora, ¿cada cuándo tendremos deudas para con Dios, hermanos? ¿Cada cuándo fallamos delante del Señor? ¿Cada cuándo pecamos delante del Señor? Diario, dice mi hermana Juanita, diario tenemos y acumulamos deuda con el Señor.
Todos los días, hermanos, cuando no hago lo que el Señor me pide, porque así lo dice la Escritura, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta como pecado, hermanos. Cuando pecamos con nuestra mente, cuando pecamos con nuestro corazón, cuando escuchamos algo pecaminoso, cuando sabemos que algo no viene de Dios, hermanos, estamos pecando. Estamos tropezando con el pecado. Cuando no obedezco sus mandamientos, cuando no sirvo con los dones que me ha dado, con los talentos que Él me ha dado, estoy pecando. Porque el Señor te llamó para hacer luz y hacer discípulos. Y si tú no estás haciendo discípulos, estás pecando. Si no estás compartiendo tu fe, estás pecando. Si estás desobedeciendo sus mandatos, estás pecando. Si no estás mostrando actos de bondad con los demás, estás pecando. Si no estás perdonando, estás pecando. Todos los días estamos ofendiendo a nuestro Dios que es santo, santo, santo. Y para muchos creyentes parece que no pasa nada. Para muchos hijos de Dios o que dicen ser hijos de Dios, no pasa nada. Salmo 116, 2, hermanos. Salmos 116, 2. Y voy a pedirle a los que están de mi lado derecho que busquen Salmo 86, 5. A los que están aquí en el centro, Miqueas 7:18, y a los que están de mi lado izquierdo, Primera de Juan 1:9. Lo voy a repetir. Salmo 86:5 de mi lado derecho, aquí al centro, Miqueas 7:18, y de mi lado izquierdo, Primera de Juan 1:9. Yo voy a leer Salmos 116, 2. ¿Están listos? Salmos 116, 2, le doy lectura yo y después nos vamos en ese orden. Salmo 86, 5, Miqueas 7, 18, 1 de Juan 1, 9. Dice así la palabra del Señor: porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Así es. Miqueas 7, 18. 1 de Juan 1, 9. Estos pasajes, hermanos, lo que nos muestran es que nuestro Dios, hermanos, mi Dios, hermanos, cuando yo clamo a Él, ¿qué hace Él? Se inclina su oído a escuchar. ¿No es esto maravilloso, hermanos? ¿Cuántas veces cuando nos hemos equivocado con alguna persona, hemos lastimado el corazón de alguien, hemos tropezado, no nos gustaría que alguien escuchara lo que sucedió? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado? Y Dios dice, yo estoy dispuesto a escuchar. Dice ahí en Salmo 86:5, Él es bueno y es perdonador. Miqueas 7:18, ha retazado su enojo, Él perdona la maldad y olvida el pecado, hermanos. Primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Hagan de cuenta que tienen una caja fuerte, hermanos, inagotable, inagotable, en el cual acumulas una deuda al día y tú puedes ir y tomar de esa gracia, de esa misericordia, de esa bondad para poder cubrir y pagar lo que sucedió el día de hoy. ¿No es esto extraordinario, hermanos? ¿No es esto maravilloso? Que seres pecadores, infieles, malagradecidos, olvidadizos, que ofenden al Dios Santo, al que entregó su vida en una cruz. Todos los días, hermanos, podamos acercarnos en nuestro corazón humilde y pedir perdón y confesar nuestra maldad y saber que Él nos perdona, que no guarda un coraje, un enojo contra ti, como nosotros lo hacemos en ocasiones. ¿No es esto extraordinario y maravilloso que el Señor Jesús está diciendo, ustedes aprendan de esto porque tienen que perdonar de esta manera? Tú no puedes acumular deuda, acumular pecado, rencor.
No se puede, hermano. No puedes decir que se me junten todos los de la semana, o los de la quincena, o los del mes, o los del bimestre. No puedes permitirte eso. El Señor está enseñando a perdonar. Veíamos la semana pasada con respecto a la provisión, al sustento diario. ¿Cuándo lo tenemos que pedir, hermanos? Todos los días. ¿Cuándo tenemos que confesar y perdonar, hermanos? Todos los días. De la misma manera, hermanos. Número 3, hermanos. Número 3. La confesión es necesaria. La confesión es necesaria. Una vez que estamos en Cristo, hermanos, voy a explicar esto rápidamente, que ya lo he explicado en varios discipulados, hermanos. Cuando una persona no conoce de Cristo, ha vivido sin Dios, hermanos, no es hijo de Dios, vive en el mundo, bajo sus pensamientos, bajo sus consideraciones, el número de años que tenga vivido de esta manera, está acostumbrado a vivir así, a no considerar a Dios en sus planes, hermanos, o se ha hecho un Dios a su manera que solamente le busca cuando hay necesidad. Esa persona vive sin Cristo, está separada de Dios. Cuando una persona se arrepiente de ese estilo de vida y pone su fe, hermanos, que les expliqué que fe no es solamente una creencia, porque dice la palabra que los demonios creen y nos llevan ventaja, tiemblan. Cuando hablamos de fe, hermanos, no solamente estamos hablando de una creencia, estamos hablando de que la palabra pistis, que es fe, también es fidelidad, compromiso, devoción. Entonces, cuando una persona se arrepiente de su manera de vivir, deja ese camino de perdición y empieza a caminar con respecto a la palabra del Señor, y Él muestra su fidelidad, hermanos, todos sus pecados pasados a esa fecha, aunque no se acuerde de ellos, hermanos, y que diga, ay, ¿qué tal si corría el año de 1989 y no me acuerdo qué hice ese día? Todos sus pecados pasados hasta ese momento, hermanos, han sido perdonados, quitados, limpiados. El Señor ya no se acuerda. Ahora es una nueva criatura que camina en el Señor. Pero a partir de ese momento, hermanos, ¿qué tenemos que hacer los creyentes cuando pecamos? Confesar nuestro pecado. Dice ahí en la carta de Juan, hermanos, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Pero si pecamos, hermanos, abogado tenemos delante de Padre al quién? A Jesucristo, el cual intercede por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Yo tengo que ir y confesar. En la confesión era una práctica común, hermanos. Nehemías, vamos a buscar Nehemías, hermanos. Nehemías capítulo 9, hermanos. Nehemías capítulo 9, versículos del 1 al 3. Nehemías capítulo 9, versículos del 1 al 3. Voy a leerlo, dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. ¿Cuánto es la cuarta parte de un día, hermanos? Si tiene 24 horas, la mitad son 12, 6 horas. Dice que la cuarta parte de un día, hermanos, pasaron, hermanos, ellos confesando su pecado. Ahora, si lo transportamos, hermanos, al día de los judíos, como medían, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, son 12 horas. La mitad de 12, 6, la cuarta parte, 3 horas. Podríamos decir, hermanos, que el pueblo pasó ¿cuánto tiempo? Aproximadamente 3 horas, hermanos, ¿haciendo qué? Confesando su pecado. Confesando su pecado. ¿Cómo confesamos nuestro pecado nosotros? Señor, perdóname a mí y a todos mis compañeros en el nombre de Jesús. Amén. No me tardo ni un minuto, hermanos. Señor, perdóname por todo lo malo que haya hecho el día de hoy. Señor, tú lo sabes, ¿para qué te lo digo? Yo ya no quiero recordártelo, Señor. Perdóname. Dice en este pasaje de Nehemías que ellos con dolor, con tristeza en su corazón, venían ayunando, con cilicio sobre de ellos, esta vestimenta del dolor en su corazón. Venían delante del Señor y estaban confesando su maldad. Salmo 51, versículos del 1 al 17. No lo busquen, ustedes saben quién está hablando en este salmo. ¿Quién está hablando, hermanos? David. Después de haber hecho qué?
pecado, hermanos. Tomó una mujer que no era suya, mandó matar a un hombre. Y el Señor dice, mi pecado está presente delante de ti. En maldad he sido formado. Mis rebeliones están aquí delante de ti, Señor. Confesando su pecado, su maldad. Proverbios 28:13, mis hermanos. Proverbios 28:13. Dice la palabra, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué no te salen las cosas en tu vida? ¿Por qué crees que te va mal? ¿Por qué no te funciona esto? ¿Por qué no tienes paz en tu corazón? ¿Por qué te sientes ansioso, estresado? ¿Por qué te sientes apartado de Dios? El que encubre sus pecados no prosperará. El que no confiesa su maldad no prosperará. El que no va delante del Señor y se arrepiente no prosperará. Mas el que los confiesa y que se aparta, no quiere decir, bueno, ya confesé mi adulterio, Señor, bueno, voy a seguirle, ya lo confesé, ya me perdonaste, pero ¿qué tal si una última vez, Señor? ¿Qué tal si una siguiente vez? No, está diciendo, el que confiesa su pecado y se aparte. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Porque si la esencia de Dios es amor, amabilidad, misericordia, hermanos, ¿por qué cuando alguien te ofende, tú haces todo lo contrario? Reaccionas con ira, con molestia, con odio, con rencor, con amargura, con venganza, con juicio. ¿Por qué no reaccionamos como el Señor? Primera de Juan 1:7, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Creo que esto lo tenemos claro todos, hermanos, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El perdón, hermanos, ya ha sido otorgado en la cruz. La sangre ya ha sido derramada en la cruz. Pero yo tengo que confesar mi pecado y arrepentirme de lo que he hecho, para que mi comunión con el Padre, para mi relación con el Padre, se restablezca, hermanos, se restablezca. Cuando tú oras rogando por el perdón, hermanos, reconocemos que no hay ningún otro método para alcanzar el perdón. Cuando tú oras a Dios por perdón, hermanos, estás reconociendo que no hay ningún otro modelo, método o acción que puedas hacer tú para alcanzar el perdón. Señor, perdóname. En la mañana orábamos por esto, ¿no? Señor, perdónanos. Perdóname, Señor. Porque en muchas ocasiones te ofendemos con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestros actos. Perdónanos, Señor. Perdóname porque no soy obediente a tu palabra, que también hablábamos de la obediencia hace rato en la escuela dominical. Perdóname por no cumplir con lo que he prometido. Perdóname, Señor, por no vivir de acuerdo a lo que tú quieres. Perdóname, Señor, por vivir un cristianismo relajado y light, creyendo que así está bien. Perdóname, Señor. Número 4, la acción del perdón o el acto de perdonar. La acción del perdón o el acto de perdonar. Voy a regresar nuevamente a Mateo, acompáñenme. Mateo capítulo 6.
Mateo 6, 12 dice, y perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Voy a leer versículos 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando el creyente, hermanos, transgrede sus mandatos que son justos, santos, rectos, perfectos, hermanos, buenos, cuando yo transgredo su palabra, hermanos, Él escucha mi clamor. He generado deuda con el Señor, pero Él escucha mi clamor y me perdona de manera inmediata. Señor, en este día yo me equivoqué, ofendí a mi esposa, maltraté a mis hijos, traté mal a los hermanos, tuve malos pensamientos, escuché algo que no debía, vi cosas que no eran buenas para mí, tuve malos pensamientos en contra de mis hermanos. Señor, perdóname. ¿Y qué dice? Él es fiel y justo y me perdona inmediatamente. El perdón está ahí. Fíjate en esto. Pero curiosamente, cuando nos ofendemos entre hermanos, que somos injustos, que somos perversos, que no somos perfectos, que somos infieles, que somos malagradecidos, entonces, cuando nos ofendemos y queremos perdonarnos, hermanos, incluso no hay ni siquiera el deseo de perdonar. El que es santo y su palabra santa, pura, perfecta, hermanos, está dispuesto a perdonar. Él sería el único que tal vez podría retrasar su perdón diciendo, no, quiero ver tu genuino arrepentimiento, quiero ver cambios en ti antes de darte el perdón. Sin embargo, Él nos ama, actúa en bondad, en misericordia y te perdona inmediatamente. Pero cuando nos ofendemos entre nosotros, hermanos, ay, no, espérame. Yo necesito ver tu genuino arrepentimiento. Tengo que ver evidencias de tu arrepentimiento. Quiero ver cómo me tratas, quiero ver que te arrodilles y me pidas perdón. Quiero verte clamando y reconociendo que yo estoy bien y tú estás mal. Para entonces, para entonces, si tal vez me siento mejor, poderte perdonar. Déjame decirte, cuando hay una ofensa, cuando hay un quebranto, hermanos, muy probablemente la relación, hermanos, la confianza se abre, se quiebra. Y es necesario construir nuevamente la confianza, la relación. Pero el perdón, hermanos, debe de ser inmediato. No puedes guardar rencor ni dejar de perdonar a tu esposo o a tu esposa por alguna situación que haya hecho. Estaba escuchando una historia de un matrimonio, de un hombre fiel que se congregaba con su familia, dos hijos, su esposa, devotos en la iglesia. El hombre trabajaba y salía de viaje. Y en alguna ocasión, su esposa, estando en la iglesia, recibió la invitación de un hombre en la congregación a tomar un café. La mujer cayó en infidelidad, no había dicho nada a su esposo. Sin embargo, hubo un pequeño detalle. Ella quedó embarazada. Y para ella fue algo terrible ir y contarle a su esposo que se había metido con otra persona y que había quedado embarazada de esa relación. Que solamente había sido una ocasión, que no se había vuelto a dar esa condición, pero que había fallado, que había sido infiel. Y ese hombre lleno de ira, de dolor en su corazón, no sabía ni qué decir, ni qué hacer, y fue y le llamó al pastor, pastor, necesito hablar con usted. Y fue a ver al pastor y le dijo, pastor, pasó esto, tal, 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 tal. Necesito que usted me diga cómo debo actuar. El pastor solamente dijo dos palabras. Dijo, ámala y perdónala. El hombre muy molesto se levantó de ese lugar y dijo, usted está loco. Y se salió de ese lugar. Él iba en camino
nuevamente a su casa para confrontar a su mujer, abandonarla, recriminarle, decirle todo lo mal que había hecho. Pero en el trayecto, Dios le hizo reflexionar lo que Dios había hecho por él en la cruz. Llegó a su casa con su mujer, la abrazó y le dijo, te amo, te amo y te he perdonado. Y si tú quieres, ese niño que esperas puede ser mi hijo también. Puede ser mi hijo también. Tenemos que entender, hermanos, que el perdón es una acción. El perdón no solamente es decir, sí, te perdono. El perdón es una acción. El perdón es una acción. No puedo estar guardando rencor, hermanos, ni amargura. Ya vimos que es malo, incluso físicamente. El mundo, hermanos, ¿qué te va a decir con respecto a eso? Déjala, déjala. ¿Te engañó? Déjala o déjalo. ¿Se metió con alguien más? Déjalo. ¿Tiene otra familia? Déjalo. Pero tú tienes que perdonar. Yo tengo que perdonar. Cuando no perdonamos, hermanos, pensamos que la ofensa que nos hicieron es más grande, hermanos, incluso que Dios. Cuando tú no perdonas y tú guardas rencor, lo que estás diciendo, mi ofensa es más grande que la que yo puedo hacerle a Dios. Escúchame bien. Si tú sigues guardando rencor, lo que estás diciendo, Señor, mi herida es más grande que tus heridas en la cruz. Lo que me hicieron en mi corazón está más lastimado que lo que a ti te hicieron al dar tu vida en la cruz. Cuando tú no perdonas, estás viviendo de esa manera en orgullo, porque cuenta más la injusticia que estás recibiendo, hermanos, que pensar con humildad, hermanos, en lo que Dios me ha perdonado. Orar, hermanos, sin el perdón es nuestra sentencia de muerte. Voy a repetir versículos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si yo perdono las ofensas que me hacen en contra mía, hermanos, y no es necesario que venga la persona a pedirte perdón, ¿o sí? ¿Es necesario que venga la persona a pedirme perdón para yo perdonarle? No, yo puedo decidir perdonarle. Yo puedo decidir perdonarle. Pero si no le perdono, dice el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Si tú no perdonas a los demás, cuando tú vas delante de Dios rogando por su perdón, Dios va a cerrar sus oídos. Si tú no perdonas a las personas sus ofensas, cuando tú vayas delante de Dios por perdón, Dios cerrará sus oídos. Dios no va a perdonarte. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No puedes guardar rencor. No puedes caminar con coraje. El vivir alimentando la herida, hermanos, si tú todo el tiempo dices, ay, pobre de mí, me tratan mal, mira lo que me hicieron, mira cómo me tratan, mira esto, pobre de mí, victimizarme, hermanos. Si tú vives todo el tiempo así, hermanos, lamiendo tu herida, ¿han visto un cachorro cuando se lastima? ¿Cómo está lamiéndose su pata? Y estamos todo el día lamiendo nuestro dolor. Ay, miren cómo me va mal y cómo me tratan mal y cómo me hicieron y a mí nadie me quiere, mejor me como un gusanito y no sé qué, y pobre de mí y qué mal estoy, que no sé qué. Toda esta condición, hermanos, es una evidencia, hermanos, de la falta de perdón en tu vida. Todo este dolor que aparentemente estás ahí acumulando, el hacerte el mártir, la víctima, es una evidencia de que tú me hiciste algo y me debes.
Caminar por las calles, hermanos, con esta cara de dolor, de tristeza, de amargura, de molestia, hermanos, de rencor, es una evidencia de decir, ustedes me hicieron algo y me deben a mí, porque yo todo lo hago bien. Yo no me equivoco, yo no hago las cosas mal, yo no tomo malas decisiones, yo no puedo ofenderte. Todo lo que yo hago es lo lógico, lo correcto y lo verdadero. Y entonces ando por el mundo así, camino entre las calles así, y solamente es una evidencia de la falta de perdón en tu vida. Cuando uno perdona, hermanos, ¿cómo te sentiste cuando entendiste lo que Cristo hizo por ti en la cruz? Cuando tú merecías por tu deuda el infierno y el Señor te otorgó el cielo. El Señor te ha dado el cielo. Te amó de tal manera que entregó a su Hijo para que tú y yo alcanzáramos el perdón total, hermano. No se debe nada, no hay deuda, no hay gozo en tu corazón, hermano. Imagínate que tuviésemos que pagar por nuestra salvación. La sentencia, Isaac, 1000 años de esclavitud, trabajos forzados. No, Señor, apenas llevo un día y ya no aguanto. No debes nada, no debemos nada al Señor. No hay deuda. ¿Cuál es mi corazón? Agradecido por lo que Dios hizo por mí. Cuando alguien me ofende, tal vez me duele, me entristezco, pero no me quedo ahí. Voy delante del Señor y digo, Señor, esta situación me está superando. Señor, ayúdame a perdonar. Y entonces decido perdonar a la persona. Decido entregarle ese dolor a Dios. No me estanco en esos pensamientos. Lucas 6:37. Perdón. Lucas 6:37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Colosenses 3. Colosenses 3, hermanos. Versículos 12 y 13. Colosenses 3, versículos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto está encantador, hermanos. Versículo 13. Soportando unos a otros. Ay, señora, ya no le entro mucho. Me gustó la otra parte, pero esta parte no me está gustando mucho, señor. Soportando unos a otros. ¿Y qué? Perdonándoos. ¿Quiénes? Unos a otros. Perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que ¿qué? Que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si alguien tiene una queja, quiero que reflexiones, ya estoy terminando, hermanos, quiero que pienses algo y quiero que pongas hoy en tu mente y en tu corazón, si tú tienes una queja contra alguien, si alguien te ofendió, si alguien te ha lastimado, si alguien ha causado un dolor tan grande en tu corazón, que hoy tal vez guardas ese dolor, esa queja, esa amargura, ese rencor, que te ha costado trabajo, tal vez fueron situaciones pasadas, que ya las personas que te ofendieron están aquí, las personas que te lastimaron ya no están aquí, pero si hay alguna queja, ponla ahí en tu corazón, ponla ahí en tu mente y entrégasela al Señor. Y dile, Señor, lo perdono, la perdono. Perdono a mi hermano, a mi hermana. Perdono a mi papá, a mi mamá. Perdono a mis hermanos en Cristo. Perdono a esta persona. Perdono a este familiar. Perdono a esta persona de mi trabajo. Señor, yo decido perdonar y amar. Un pastor estaba contando una historia de su ministerio, que cuando el ministerio creció y se mudaron a Estados Unidos a hacer este ministerio más grande, tomaron a un joven que quería colaborar con ellos e invirtieron tiempo en él. 3 o 4 años lo capacitaron, lo enseñaron, le dieron, lo ayudaron, lo hospedaron, le pagaron, lo cuidaron, lo llevaron
a desarrollar una vida ministerial, pero después de un tiempo, este chico se independiza a hacer su propio movimiento, pero demanda a estos pastores. En Estados Unidos, hermanos, una demanda no es vamos a ver qué pasa, ¿no? En Estados Unidos alguien te demanda y es algo serio y hay que tener pruebas y la ley se aplica. Y entonces comenzó, hermanos, una vida de juicios, de alegatos, de pruebas, de situaciones, hermanos. Y una noche antes de ir a la sentencia, una noche antes de ir a la sentencia, este pastor tomó a su esposa y dijo, vamos a orar por este joven. Y dice que él todavía en esa noche, en su corazón, Señor, paga a este joven como él ha actuado. Señor, trata con él en esta maldad que ha hecho, Señor, porque nosotros no hemos hecho nada malo. Señor, trata con él. Y esa fue la línea de su oración. Pero dice el otro día en camino al juzgado, hermanos, llegó, hermanos, y vio a esa persona ahí del otro lado del estrado. Y se llevó a cabo el juicio. Y entonces, al final del juicio, se paró este pastor, se dirigió hacia este joven y lo primero que hizo fue abrazarlo, decirle, te perdono. No tengo ningún problema, ningún rencor en contra tuya. Yo te perdono. Y en ese momento le habló a su esposa y le dijo a su esposa, ¿sabes qué, esposa? Ganamos, ganamos. Le dijo la esposa, qué bien, recibió su merecido. Dice, no, lo perdoné, lo perdoné. Y quiero que pienses que si tú tienes una queja el día de hoy en contra de alguien, puedas llevarlo en tu corazón delante del Señor y le digas al Señor, Señor, yo lo perdono, yo lo perdono, porque veo en tu palabra que tú me perdonas mucho más y que yo tengo que perdonar como tú me perdonaste en la cruz. Un perdón sin límites. ¿Se acuerdan qué le dijo el Señor a Pedro, hermanos? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces, hasta 70 veces 7, le dice el Señor. La costumbre de los judíos, hermanos, era perdonar una ofensa 3 ocasiones. Y ya se estaban viendo buena onda los judíos. Si yo te perdono 3 veces la misma ofensa, es que estoy siendo bien buena onda contigo. Pero Pedro se quiso ver todavía, pues más buena onda, ¿no? No solamente 3, Señor, yo digo que hasta 7. Hay que perdonarle 7, ¿no? Los judíos, los fariseos, Señor, dicen que 3, pero tú nos has enseñado sobre el amor, nos has enseñado sobre la amabilidad, nos has enseñado muchas cosas, Señor. Yo digo que hasta 7. ¿Qué le dijo Jesús? No te digo, Pedro, que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 ocasiones multiplicado el número 7, hermanos, era lo que estaba diciendo el Señor por la misma ofensa. Lo que estaba diciendo Jesús a Pedro es, perdónale siempre, perdónale siempre. Quiero dejarte 3 conclusiones. Número 1, ninguna oración es completa si tu oración no involucra el elemento del perdón. Qué bueno que vas en la noche delante del Señor y oras agradeciéndole todo lo que hizo por ti en el día, dándole gracias por su cuidado y su favor, pero si tú no incluyes en tu oración el perdón, hermanos, tu oración está incompleta. Número 2, no es un modelo, hermanos. El Señor no está diciendo solamente sigue esta estructura, es una enseñanza de vida. El perdón debe de estar en tu día a día siempre, siempre, siempre. Número 3 y último, si no perdonamos, hermanos, tenemos una deuda para con Dios, hermanos, y Él no te perdonará. Si no perdonamos, tenemos una deuda para con Dios y Él no te perdonará. Así es que, hermanos, practiquemos la acción del perdón. Vamos a orar. Señor Dios y Padre eterno, de ti no podemos ocultar nada, ni nuestras prácticas, ni nuestras oraciones, porque tú las conoces todas. Conoces incluso, Señor, si hay una raíz de amargura, de rencor, de queja, de maldad, de falta de perdón en nuestro ser. Incluso, Señor, sabes, tal vez en contra de esa persona que no hemos perdonado. Tú lo sabes, tú lo sabes. A ti no podemos ocultarte nada. Y, Señor, queremos poner en esta tarde, Señor, delante de ti, Señor,
si hemos fallado, si nos hemos equivocado en esta área de perdonar, Señor, que tú nos ayudes y nos des la convicción de amar y perdonar. El amor, el perdonar, Señor, requiere esfuerzo. El perdonar requiere intención. El perdonar requiere acercamiento hacia ti, Señor. Y permítenos tener siempre presente en nuestra oración, en nuestro día a día, que si no perdonamos, tú tampoco nos perdonarás. Y tremenda cosa será llegar delante de ti, Señor, y saber que hay muchas cosas que no se perdonarán, que seremos juzgados también por esas cosas, Señor. Te lo pido, Señor, que hables a nuestro corazón, que nos ayudes a ir delante de ti, Señor, con una devoción de buscar perdón, Señor, y poder perdonar así a los demás. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos y bendice esta congregación para que seamos luz en medio de tinieblas, Señor. Que seamos, Señor, un testimonio para este municipio hasta lo último de la tierra. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a